Te vas a la cama agotado, pero tu mente sigue encendida. Pasan los minutos, luego las horas, y el sueño nunca llega. A la mañana siguiente, tu cuerpo pesa como si llevaras una mochila llena de frustraciones, y aún así, te miras al espejo buscando respuestas. ¿Por qué no logro bajar de peso si estoy haciendo todo bien? Has intentado dietas, ejercicio, incluso suplementos, pero cada intento termina igual, con más cansancio, más ansiedad y más culpa. Empiezas a preguntarte si hay algo mal contigo, y en el fondo, sientes que estás fallando. Pero, ¿y si el problema no eres tú? ¿Y si hay un enemigo invisible, uno que sabotea tu descanso en silencio, incluso más que el estrés? No estás solo. Millones de personas viven atrapadas en ese círculo silencioso donde la falta de sueño destruye el metabolismo, desajusta las hormonas y alimenta el hambre emocional. Y lo más grave es que nadie te lo dijo. Antes de seguir, si alguna vez te sentiste identificado con esto, si has peleado con el insomnio, con el peso o con esa sensación de estar haciendo todo bien y no ver resultados, te invito a suscribirte, dejar tu like y escribirnos en los comentarios. Este canal no vende soluciones mágicas. Aquí hablamos de entender tu cuerpo, reconciliarte con tu descanso y volver a sentirte en paz contigo mismo. Cada suscripción es un recordatorio de que no estás solo, y cada comentario nos une como comunidad. ¿Estás listo para descubrir que estás saboteando de verdad tu sueño? Dormir no es simplemente cerrar los ojos. Dormir es sanar, es equilibrar, es reconstruir desde adentro. Y sin embargo, casi nadie lo menciona cuando hablamos de perder peso. Nos enseñaron que adelgazar es contar calorías, hacer cardio y resistir tentaciones. Pero ¿y si el verdadero motor de tu metabolismo no está en lo que haces cuando estás despierto, sino en lo que pasa mientras duermes? Este video es una invitación a mirar donde nadie suele mirar, en la oscuridad silenciosa de la noche. Porque hay algo que tal vez no sabes. Una sola noche de mal sueño puede alterar tus hormonas del apetito, sabotear la quema de grasa y provocar antojos incontrolables al día siguiente. ¿Te suena familiar? Esa hambre que no se sacia, esa irritabilidad, esa niebla mental, no es falta de voluntad, es biología desequilibrada por un mal descanso. Y aquí viene lo más revelador. El verdadero enemigo de tu sueño no siempre es el estrés. A veces es algo que forma parte de tu rutina diaria, invisible, constante y profundamente dañino para tu reloj biológico. Quédate conmigo. Vamos a desentrañar este misterio paso a paso. Y cuando termines este video, vas a entender por qué dormir mejor es una de las formas más poderosas de adelgazar, sin castigarte. Imagina que tu cuerpo es una orquesta. Cada órgano es una sección, cada hormona un instrumento. Y cuando duermes bien, el director de orquesta, tu cerebro, dirige todo con precisión y armonía. Pero si no descansas, todo se descoordina. Y esa sinfonía metabólica perfecta se transforma en caos. Comencemos con la grelina y la leptina, dos hormonas opuestas pero complementarias. La grelina, producida en el estómago, es la que grita, «Tengo hambre». La leptina, segregada por tus células de grasa, avisa, «Ya estamos llenos». Cuando no duermes bien, la grelina sube y la leptina baja. ¿El resultado? Te despiertas con un hambre feroz y una necesidad urgente de consumir azúcares y carbohidratos refinados. No es casualidad, es una estrategia de supervivencia mal interpretada por un cuerpo que, al no dormir, piensa que está en peligro. Y como respuesta, busca acumular energía en forma de grasa. Y eso no es todo. El mal descanso también afecta tu insulina, la hormona encargada de controlar el azúcar en sangre. Con el tiempo, esto puede causar resistencia a la insulina, dificultando el uso de esa energía y favoreciendo el almacenamiento de grasa abdominal. ¿Y qué pasa con el cortisol? Sí, el famoso hormona del estrés. Cuando duermes mal, los niveles de cortisol se mantienen altos durante el día. Eso aumenta tu apetito y le da una orden directa al cuerpo. Almacena grasa, especialmente en el abdomen.
Es un círculo vicioso. Dormir poco, más hambre, más antojos, más grasa, más frustración, más insomnio. Pero hay salida. Y entender cómo funciona tu cuerpo es el primer paso para romper este ciclo. Dentro de ti hay un reloj maestro. No tiene manecillas ni hace tic-tac, pero regula todas tus funciones vitales. Tu energía, tu temperatura, tus hormonas, tu apetito. Ese reloj se llama ritmo circadiano, y aunque no lo veas, él observa todo. La luz que te rodea, la hora en que comes, tu exposición a pantallas, la hora en que decides dormir. Si respetas su ritmo, tu cuerpo florece. Si lo ignoras, empieza el desorden interno. La hormona clave que marca el inicio del descanso es la melatonina. Se produce cuando disminuye la luz, especialmente al caer la noche, y actúa como el director nocturno de tu cuerpo. Le dice a tu cerebro, es hora de reparar, de limpiar, de sanar. Sin suficiente melatonina, no entras en sueño profundo, y sin ese sueño profundo, no se libera correctamente la GH, la hormona del crecimiento. A pesar de su nombre, la GH no es solo para crecer, es la que regenera tejidos, quema grasa durante la noche y protege tu masa muscular. ¿Sabías que el mayor pico de quema de grasa ocurre mientras duermes? Pero solo si estás en la fase correcta del sueño, en sincronía con tu reloj interno. Cuando alteras tu ritmo circadiano, por luz artificial, cenas tardías, horarios cambiantes, ese reloj se desajusta y entonces tus hormonas no saben cuándo activarse. El metabolismo se vuelve lento, torpe, confuso. El hambre aparece a horas extrañas. La insulina se vuelve menos eficiente. Y el cuerpo, perdido en ese desorden, empieza a almacenar en lugar de liberar. Dormir bien no es simplemente descansar, es enviarle al cuerpo una señal clara. Ya no hay peligro, puedes soltar, y cuando esa señal llega, el cuerpo empieza a liberarse de todo lo que ya no necesita, toxinas, estrés, y también ese peso físico y emocional que llevas acumulando hace años. Dormir mejor no es cuestión de suerte, es una decisión diaria, y como toda decisión importante, requiere intención, cuidado y compromiso. Por eso hoy quiero compartir contigo estrategias simples pero poderosas que puedes empezar hoy mismo, sin gastar dinero, sin complicaciones, solo tú, tu cuerpo y el deseo de sanar desde adentro. 1. Crea una rutina nocturna sagrada. Tu cerebro ama los rituales. Cuando repites ciertas acciones cada noche, le estás diciendo, es hora de apagar, es momento de soltar. Empieza con algo simple. Apaga pantallas al menos 60 minutos antes de dormir. Baja la intensidad de las luces. Escucha música suave. Haz estiramientos ligeros o lee algo que te reconforte. No necesitas hacerlo todo de golpe. Solo elige un hábito y hazlo parte de tu noche. Una pequeña acción repetida puede cambiarlo todo. 2. Protege tu sueño de la luz azul. La luz artificial de celulares, computadoras y televisores bloquea la producción de melatonina. Es como si tu cuerpo creyera que aún es de día, incluso si ya es medianoche. Soluciones simples. Activa el modo nocturno en tus dispositivos. Usa lentes que bloquean la luz azul. O mejor aún, apágalos al menos una hora antes de acostarte. Tu cerebro necesita oscuridad para activar el descanso profundo. Regálasela. 3. Cena alimentos que favorecen el sueño. Algunos alimentos estimulan de forma natural la producción de melatonina y serotonina, las hormonas del descanso y el bienestar. Incluye en tu cena plátano, avena, yogur natural, almendras, huevos cocidos. Todos ellos son ricos en triptófano, un aminoácido que relaja el sistema nervioso y facilita el sueño. Evita cenas pesadas, frituras, comida muy picante o ultraprocesada, y respeta el horario. Cena al menos 2 horas antes de irte a dormir. Tu digestión también necesita descansar. 4. Regula tu consumo de cafeína y alcohol. La cafeína puede permanecer en tu sistema hasta por 8 horas. Tomas café después del almuerzo. Probablemente está interfiriendo con tu descanso, incluso si crees que no.
Y el alcohol, aunque parezca relajarte, interrumpe el sueño profundo. Si vas a beber, hazlo al menos 3 o 4 horas antes de dormir. No conviertas la copa de vino en tu pastilla para dormir. 5. Muévete. Pero en el momento adecuado, el ejercicio físico mejora la calidad del sueño. Pero si lo haces muy tarde, puede activar demasiado tu sistema nervioso. Lo ideal, moverte en la mañana o al final de la tarde. Incluso una simple caminata al atardecer puede ayudarte a resetear tu reloj biológico. No se trata de extenuarte, se trata de decirle al cuerpo, estoy vivo y me quiero cuidar. 6. Transforma tu habitación en un templo del descanso. Tu entorno influye directamente en cómo duermes. Haz que tu cuarto sea un lugar sagrado. Oscuro, usa cortinas blackout. Fresco, entre 18 y 21 C. Silencioso o con ruido blanco si lo necesitas. Libre de pantallas, notificaciones y distracciones. Tu cama no es una oficina ni un comedor. Es tu refugio. El espacio donde tu cuerpo se repara. Y tu alma también. 7. Suplementos naturales que pueden ayudarte. Antes de tomar cualquier suplemento, consulta con un profesional. Pero aquí tienes opciones seguras y efectivas. Magnesio, glicinato o citrato, relaja músculos y sistema nervioso. Vitamina D, baja en muchas personas con insomnio. Melatonina, útil para viajes o ajustes de horario, pero no para uso prolongado. Ashwagandha o pasiflora, plantas que reducen la ansiedad y favorecen el sueño profundo. Recuerda, los suplementos acompañan, pero no reemplazan una rutina saludable. 8. Hidrátate, con sabiduría. La deshidratación leve puede alterar el sueño, pero beber mucha agua justo antes de dormir te levantará al baño a mitad de la noche. Solución: hidrátate bien durante el día. Reduce líquidos en las 2 horas antes de acostarte. Dormir sin interrupciones es un regalo. Ayúdale a tu cuerpo a mantenerlo. 9. Libera tu mente antes de dormir. A veces lo que no nos deja dormir no está en el cuerpo, sino en los pensamientos, preocupaciones, tareas pendientes, recuerdos que regresan. Una práctica poderosa. Escribe en un diario antes de dormir. Vacía tu mente. Suelta lo que no necesitas llevarte a la almohada. Tu descanso empieza en el corazón. Estas estrategias no son mágicas, pero si las aplicas con amor y constancia, verás cómo el insomnio empieza a disolverse y tu cuerpo comienza a soltar lo que ya no le pertenece. Dormir no es una pausa, es una forma de amor profundo que el cuerpo se ofrece a sí mismo, un espacio invisible donde se repara lo roto, se sana lo que no se dice y se recuerda lo esencial. Dormir no es rendirse, es confiar, es decirle al mundo, ahora me cuido, ahora me escucho. Tal vez llevas años peleando con tu cuerpo, midiéndote con números, mirándote con juicio en el espejo. Pero hoy quiero recordarte algo. Tú no eres un número. Tú eres historia, experiencia, fuerza. Y mereces volver a sentirte bien contigo. Eres un ser humano que respira, que siente, que merece descansar. ¿Sabes por qué a veces el cuerpo guarda peso? Porque está agotado, porque se siente inseguro, porque necesita protegerse en medio del caos. No se trata solo de perder kilos, se trata de soltar cargas, de dormir como quien se abraza por dentro, de ofrecerle al cuerpo un lugar donde no tenga que defenderse, ni correr, ni esforzarse para ser amado. El sueño profundo es como la lluvia sobre una tierra seca, limpia, nutre, restaura, y cuando cuidas tu descanso, no solo adelgazas, te transformas, vuelves a ti, a ese lugar donde vive tu calma, tu equilibrio y tu verdadera belleza. No tengas prisa, la noche tampoco la tiene, y aún así, hace que todo florezca. Si este video tocó algo en ti, si te hizo reflexionar sobre tu forma de dormir, sobre cómo te cuidas, sobre lo que tu cuerpo realmente necesita, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete al canal, regálanos un like y comparte este mensaje con alguien que también necesite descansar de verdad. Aquí hablamos de ciencia,
sí, pero también de emociones, de heridas silenciosas, de caminos de regreso al equilibrio. Déjame en los comentarios, ¿cómo duermes tú? ¿Qué es lo que más te cuesta a la hora de descansar? Leerte es una forma de construir este espacio juntos. Y recuerda, dormir no es perder el tiempo. Es recuperar lo que perdiste durante el día. Es darle a tu cuerpo la oportunidad de adelgazar, sí, pero también de sanar, de fortalecerse, de volver a confiar en ti. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, que duermas profundamente.